amigos? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Pues ya estamos con la segunda parte de la serie dedicada al impuesto especial sobre producción y servicios. Un impuesto pues un poquito dejado en el olvido, pero sí lo pagamos y sí que cuesta, pero como que no es mucho tema en general de exposición cuando se habla de impuestos, siempre nos vamos al ISR, al IVA particularmente, hablando de los impuestos indirectos, pero el IEPS es el tercer impuesto en importancia en recaudación. Inclusive ya platicábamos en alguna sesión anterior que hasta la autoridad, hasta el gobierno federal lo deja fuera, por ejemplo, en el caso de las retenciones en operaciones que se llevan a cabo a través de plataformas digitales, no consideran al IEPS y es el impuesto que en algunos casos es el más alto por la tasa que se aplica para algunas operaciones. Si yo vendo una bebida alcohólica, la tasa del IVA es 16, la tasa del ISR, dependiendo si soy persona física o moral, puede llegar entre un 30 y un 35 en general a pagar. La tasa del IEPS puede llegar a ser el 50% o más, dependiendo de los productos de que se trate. Y sin embargo, se retiene IVA, se retiene ISR y no se retiene IEPS. Entonces, como que lo han dejado en el olvido al impuesto especial sobre producción y servicios, pues tanto para fiscalizar como para generar herramientas que faciliten la recaudación, que faciliten el cumplimiento en tiempo y forma en materia de impuesto especial sobre producción y servicios. Pero bueno, vamos a continuar ahora con este tema. Le vamos a dar un poco más de énfasis al IEPS que se causa en el comercio de bienes. Y en este caso vamos a hablar precisamente de qué pasa, cuál es la diferencia entre producir un bien y venderlo o simplemente comprarlo y venderlo. ¿En qué casos sí causo IEPS? ¿En qué casos no causo IEPS? Y pues vamos a hablar de todos estos temas. Y pues qué mejor que una experta en el tema, a quien le damos la bienvenida a esta su casa, la doctora Margarita Palomino Guerrero. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Gracias, encantada de estar con ustedes. Ella es licenciada, maestra y doctora por parte de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es consejera universitaria de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, ponente en foros nacionales e internacionales y autora de diversos artículos y libros en materia fiscal. Es experta en todo lo fiscal, pero ahora le vamos a pedir que nos apoye con el impuesto especial sobre producción y servicios, que es un impuesto que poca gente domina en ese caso, ¿no? Pero bueno, pues bienvenida nuevamente y gracias nuevamente. Hablábamos, bueno, la ley grava la enajenación de algunos productos que ya señalamos, y obviamente ahí en principio pues no distingue, ¿no? Quien lo venda lo causa, ¿no? Pero ya cuando uno llega, y usted lo citaba en la sesión anterior, cuando llega uno al artículo 8, desde el 7, ¿no? De qué es enajenación, y el 8, que son los actos exentos en materia de IEPS, pues ya empezamos a descartar para cierto tipo de operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues desde el concepto de enajenación, por ejemplo, cuando habla de la venta en botellas abiertas o por copeo de bebidas alcohólicas, dice que se vendan cuando estas para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen. Ahí estaríamos hablando de restaurantes, de bares. Ajá. ¿Qué pasaría en ese caso? A pesar de que venden bebidas alcohólicas, ya no causarían el IEPS. No, porque se realiza la venta al público en general. Entonces, de hecho, algunos restaurantes lo que promueven es te conviene más pedir por copeo, porque no tienes que pagar el impuesto si te ponemos la botella en la mesa. Pero sería cerrada, ¿no? La botella cerrada, porque si es abierta tampoco ya no habría IEPS. Ajá. Ahí es relativo el que conviene o no conviene, porque efectivamente tendría que cobrarse el servicio del restaurante o del bar, tendría que cobrar por cada copa de lo que sirva de la bebida alcohólica, y efectivamente no me cobrarían IEPS, pero me están cobrando por el servicio. Entonces generaría el impuesto al valor agregado. Entonces es relativo. Yo creo que en estos casos, pues bueno, si está un grupo de personas y se pide una botella cerrada, pues entonces en ese momento es cuando sí se va a generar.
pero si vemos cuántas copas le puedo obtener de la botella de vino cerrado y cuántas me servirían, pues en términos de cuantitativos viene a salir lo mismo. Pero entonces digamos que en principio el restaurante, el bar, para no tener que tener inscrita la obligación de contribuir al IEPS, pues tendría que procurar de preferencia siempre vender botellas abiertas o por copeo, forzosamente, sí, ¿no? Para no generar. Para no tener la obligación en materia del impuesto especial de producción y servicios. Con una botella que venda cerrada, pues ya entonces ya cae en la obligación de pagar impuesto. Sí, porque además lo que les implicaría a ellos es dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter que te establece el código de carácter fiscal. Y pues la verdad es que ya no importaría si decimos, yo es que hice 2 ventas o 3 ventas, la obligación la tienes. Entonces ahí tendría que ser una estrategia por parte del restaurante, del bar o del centro que nos estemos refiriendo para establecer, nosotros solamente vendemos por copeo, no permitimos de otra forma, y esto evita que tengan que hacer el cálculo, retención y entero del IEPS, porque encuadra precisamente en exentos. Ajá. Y aquí el otro caso también es que sea necesariamente para el consumo en el mismo lugar o establecimiento. O sea, no se vale llevar la botella para llevar abierta, por ejemplo. En ese caso, si vendían la botella abierta nada más, pero la venden para que se la lleven en la calle, pues tampoco ya se convertirían en contribuyentes del IEPS también por esa operación, ¿no? Se convertirían en contribuyentes de IEPS, pero además si lo pretendieran vender destapada la botella, pues incurrirían en infracciones a nivel local porque no está permitido la venta de bebidas en esa forma, y por otra parte a la persona que anduviera transitando con su botella de vino abierta, pues de igual manera está incumpliendo con disposiciones y los reglamentos a nivel municipal o a nivel delegacional. Entonces pues no es correcto. Por el aparente ahorro que van a tener, pues esto no debería de ser así. Y por otra parte pues debemos de recordar que los centros, ya sea restaurante, un bar o el lugar donde les vendan la bebida alcohólica, tienen la obligación de propiciar que la venta de la bebida alcohólica sea de una manera mesurada, que no propicien que el comensal pues salga ya totalmente alcoholizado por los riesgos que esto implica. Entonces es una serie de medidas que van encaminadas precisamente al objeto del impuesto, que es inhibir o no poner en riesgo al sujeto obligado, en este caso al consumidor. Tiene que ver un poco tanto con la producción como con la comercialización de los bienes, pero por ejemplo, dice, no se considera que aquí hay una enajenación, que la enajenación es transmitir propiedad, dice, cuando se realice por causa de muerte o donación, y particularmente en el tema de la donación, la condicionan a que sea un donativo deducible para fines del impuesto sobre la renta. Y aquí estamos hablando no nada más de bebidas alcohólicas, estamos hablando de cualquier producto afecto al impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, si hubiera una donación, por ejemplo, de refrescos, de la empresa que los fabrica y se los regalara a, no sé, a una ONG, a alguna donataria autorizada para recibir donativos deducibles, ahí no se causaría el impuesto. No se causaría, pero tendrían que cumplir con otras obligaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que decide una refresquera, tiene un X producto que ya le cambió la etiqueta y que por promoción no le conviene. Su campaña publicitaria es otra, entonces no le conviene y dice, mejor prefiero obsequiar todo esto y lo voy a dar a una fundación, a una asociación, y en consecuencia ahí vienen las obligaciones. De acuerdo a lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, tendría que subir esa información al portal del SAT para decir, tengo tantos bienes que voy a dar de baja y los quiero donar. Y entonces si alguna de las empresas o de las organizaciones donatarias dice, a mí me interesa, somos un centro de atención para niños o vamos a tener un evento por el Día del Niño o lo que fuera, entonces dice, sí me interesa, dónamelas, registra todos sus datos y la empresa está obligada, si es que cubre también la donataria los requisitos, a otorgárselos. Esto aplica tanto en alimentos como en general perecederos y vestimenta. Vamos a suponer que es una empresa que se dedica a la producción de pantalones o de tenis, tiene la obligación de subirlo al portal. Pero en el caso de alimentos, pues todavía más, porque recordemos que hay muchas asociaciones, agrupaciones, que lo que buscan es precisamente eso, colaborar, ayudar, y entonces a ellos les beneficia porque esos productos que ya no pueden vender
se los entregan en donación y a cambio de ese beneficio, que tiene una imagen filantrópica de ayuda y solidaridad, aparte les otorgan el recibo deducible de impuestos. Entonces yo diría, sí, efectivamente ese es un beneficio, nada más habría que tener cuidado con el cumplimiento de las obligaciones que para efectos de ISR establece. Uno, que se suban al portal; dos, que se hayan ofrecido; si se aceptaron, bueno, pues que se les pueda otorgar. Y luego ahí la pregunta sería, ¿y cómo le vamos a hacer para el transporte? Podemos encontrar una empresa que también done el transporte, o la empresa dice, yo les voy a pagar el transporte, pero quiero también que me den mi recibo deducible de impuestos. Entonces todo eso se tendría que integrar, porque efectivamente sucede un poco lo que se da entre IVA e ISR. Si es deducible para ISR, es acreditable para IVA. Si es acreditable en IVA, es deducible para ISR. Y yo agregaría, en el caso de IEPS, si está permitido su acreditamiento, también está permitido la deducción en el caso de ISR. Y esto permite que las cosas se hagan bien, que no vaya yo a tener observaciones por parte de la autoridad en caso de alguna auditoría. Y por otra parte, pues obviamente tiene que ir en congruencia con el objeto social. Hay un decreto que es precisamente un beneficio que se publica en la Ley Federal de Ingresos para 2026, que se publica desde 2025, y ahí establece un gran beneficio, porque se identificó por parte del SAT que había algunas asociaciones y algunas empresas que realmente estaban recibiendo o bien otorgando el donativo, pero no tenía que ver con su objeto social. Entonces se toma la decisión y se establece, no se pueden dar donaciones, o bueno, si quieres darlas, pero no se van a hacer deducibles. No se van a considerar como donaciones con derecho a su recibo deducible de impuestos cuando lo que te están dando en donación no tenga que ver con tu objeto social. Si yo me dedico a ayudar a los perritos y a los animales de la calle, pues tiene que ir en congruencia. ¿Para qué vas a recibir un donativo de software, por ejemplo? Y entonces se identificó a partir del problema en Acapulco con el huracán Otis, que pues muchas familias se quedaron sin nada y que había que ayudar, y todos decidieron colaborar, y bueno, por eso tenemos ya Acapulco prácticamente al 100%. Y entonces en esos casos se establece precisamente en la Ley de Ingresos para 2025, que entró en vigor en 2026, dice, se podrán aceptar todo tipo de donativos sin que tenga que ver con tu objeto social cuando sea una situación de emergencia o desastre. Justo esto que estamos hablando. Entonces, con la finalidad de llegar, entonces, sí, la regla general establece esto, pero hay excepciones, y esas excepciones, recordemos, que están permitidas derivados del artículo 39 de Código Fiscal, que el Ejecutivo puede determinar, inclusive condonar, eximir, otorgar un estímulo, disminuir o exentar en los casos concretos que se determinen a partir del decreto. Inclusive recuerdo que en el año de 2021 se estableció precisamente un beneficio de aminorar el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, daba específicamente los supuestos, y la reducción, el beneficio que otorgaba era hasta del 100%. Entonces, habría que estar muy al pendiente. Recordemos que todos los beneficios que nos otorgan para aminorar la carga, inclusive de multas o de créditos fiscales, siempre se presentan en la Ley de Ingresos. Por eso es muy importante que cuando se publica ya el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos, pues todo el mundo está pendiente de qué cosa es lo que se dice, porque podemos tener beneficios. Y como un comentario, pues bueno, siempre hay que checar entre el artículo 14, 15 y 16, que es donde se contemplan estos beneficios. Entonces, la idea con estos espacios es que todos podamos tener acceso a esas reglas del juego. En la medida que nosotros sabemos las reglas del juego, sabemos cuándo sí es legal nuestro actuar, cuándo es ilegal. Y que cuando es ilegal nuestro actuar, pues el riesgo que corremos es, primero, que se va a identificar por la autoridad; segundo, que nos van a imponer una sanción de carácter económico, una multa, pero inclusive platicábamos que esto puede llegar a integrarse una conducta que sea un tipo penal o que encuadre en un tipo penal, y puede estar en riesgo inclusive hasta la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y un poco también para cerrar y generar cultura del cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, si yo tengo alguna duda y no sé exactamente qué va a suceder, pues consúltale a Prodecon, consúltale al propio SAT, decíamos, aplica la consulta. Y aquí hay una cuestión muy importante, que cuando se realiza la consulta en materia de comercio exterior,
puede inclusive, de acuerdo con el artículo 34A de Código Fiscal, se pregunta en este ejercicio fiscal, pero me contesta hasta el siguiente ejercicio fiscal, porque la autoridad tiene 3 meses para contestar. ¿Ahí qué va a pasar? Pues nada, que el artículo 34A nos dice en partes relacionadas, la respuesta que yo te dé te protege para el ejercicio fiscal en que me preguntaste, para el ejercicio fiscal siguiente y hasta 3 ejercicios fiscales más. Y esto lo comento porque derivado de las reformas en materia de comercio exterior, se establece precisamente beneficios de aminoración de la carga tributaria del 100%, inclusive siempre y cuando se cumpla con los requisitos que en términos generales es estar integrados en ese padrón que ya habíamos platicado, y por otra parte que el traslado, la importación de esos bienes únicamente sea para etiquetarlo, integrarle alguna parte, pero nunca vender en el país. Entonces eso me parece muy importante porque a veces se incurren en faltas o no se da cumplimiento, siendo que el propio legislador ya tenemos ahí el beneficio, pero no lo aplicaron por falta de conocimiento. Y en torno a esto, pues nosotros platicábamos también es que se grava la comercialización. Entonces a mí un cliente me decía, ¿pero por qué la enajenación? Mire, aquí dice que solamente se va a gravar por la importación y por la enajenación. Entonces, ¿por qué usted dice que es por la comercialización? La venta, ¿no? Y es la venta. Entonces, cuando hablamos nosotros de enajenación, comprende precisamente la operación, la comercialización, la distribución, es decir, la enajenación o transmisión del bien, a través del cual pues, nosotros recibimos un beneficio económico, entonces está grabado. Entonces, eso genera un poquito de confusión en las personas porque dice, es que yo no lo vendo, yo nada más voy, lo entrego, lo distribuyo, lo comercializo. También estás obligado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en caso de no cumplimiento, yo no se lo cobré a quien debía de cobrárselo y habíamos platicado de lo importante que es la figura de la responsabilidad solidaria. Se encuadra en la conducta de responsable solidario. Sí, el legislador dice, me pagas el equivalente a lo que debiste haber cobrado, lo cobres o no lo cobres. Así es. Pero bueno, entonces regresando a los donativos, si yo se lo regalo a una persona que no es donataria autorizada o que perdió la autorización para recibir donativos deducibles, si le regalo, por ejemplo, chocolates, pues entonces en ese caso se causaría el impuesto especial sobre producción y servicios, porque tiene que ser una donación deducible para fines del impuesto sobre la renta, para que no se cause el impuesto especial sobre producción y servicios. Exacto. Y bueno, hablando de bebidas alcohólicas, queda libre del pago del impuesto, pues la venta de aguamiel y productos derivados de su fermentación, que eso es una parte pues histórica, no parte de nuestra propia cultura, y por eso decidieron dejarlo exento en ese caso. Y bueno, cualquier persona que venda pulque y todo esto no causa el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Sí. Hay 2 cosas muy importantes en esto. Sí, dentro de la exposición de motivos de por qué se considera exento el aguamiel, es precisamente porque es una tradición. Esto data del año 400 o antes, y el proceso para obtener aguamiel es bastante largo. Porque primero tienen que sembrar los magueyes, y los magueyes hasta después de 10 o 15 años empieza a producir y se puede, lo que le llaman el raspado, para obtener el aguamiel y posteriormente el pulque. Entonces, por ser una bebida tan tradicional y legendaria, lo que se dijo es vamos a proteger nuestras tradiciones, que no se grave. Y por otra parte, se identificó que el aguamiel contiene muchas propiedades nutricionales, y en consecuencia, en conclusión se dijo, para rescatar todas estas tradiciones no se va a gravar. Es una ayuda, es un apoyo. Sin embargo, platicábamos también que hay algunos otros productos que no necesariamente están en el catálogo de exentos, y que la evolución de todo, del conocimiento inclusive de nuestras tradiciones, nos puede llevar a identificar algo que nosotros, de acuerdo a lo que dice la ley, pues en una aplicación estricta está grabado, pero que sin embargo yo tendría ahí 2 posibilidades. Uno, hacer una consulta a la autoridad explicando por qué considero que también debe de aplicar el beneficio, y la autoridad a través de reglas de carácter general puede emitir un criterio en donde diga, bueno, en este caso sí, en este caso no. Y por otra parte, ya más avanzados, si estamos hablando que es una región la que está haciendo este tipo de producción o de comercialización, planteárselo inclusive al legislador para que pueda haber una reforma y se tenga la confianza y el respaldo. Sobre todo porque estamos hablando que las inversiones son cuantiosas y que lo que se busca precisamente es respaldar con la confianza y seguridad para el que está trabajando y para que el que recibe los bienes,
porque si no podemos encuadrar en responsabilidades de que estamos vendiendo con un producto que no se está grabado, porque nosotros consideramos que no está grabado, pero que debió de haberse aplicado. Y vamos a tener fallas desde el CFDI, porque no lo emitimos correctamente, porque los montos no cuadran, y bueno, ya incurrir en responsabilidad por incumplimiento de lo que marca las obligaciones fiscales, llevar el registro adecuado de la contabilidad. Cualquier error, lo primero es, tienes una multa, pero además para mí, lo preocupante es que pueden encuadrar inclusive en el artículo 108, que es equiparable a defraudación. No estás haciendo las cosas o te estás aplicando beneficios a los que no tienes derecho. Sobre todo que en este tipo de impuestos, pues está identificado como un impuesto que ganan mucho y que está grabado precisamente porque daña la salud, y no siempre es así. Yo creo que lo más importante es que la población, los gobernados, tengamos educación, formación, y que cada quien sea libre de definir si lo consume o no lo consume, en qué proporción. Porque cuando el Estado asume una actitud de policía, de estar cuidando todo, no puede. Somos más de 130 millones de habitantes, entonces necesitaríamos tener a un policía al lado de nosotros, y aún así se realizarían prácticas indebidas. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Generar cultura, información, para que derivado de esto cada quien pueda decidir. Lo más importante es que no nos encontremos con personas que digan, es que yo no sabía. No, si sabías, tomaste la decisión, y las consecuencias de esa decisión pues son las que estás viendo en este momento, porque a veces se sataniza y se dice, no, es que me quieren cobrar. No, es que está establecido ya en la ley, y aquí lo que habría que cuidar, y me parece que tenemos que trabajar mucho, es en que el destino de esos recursos se apliquen en beneficio precisamente de lo que pretendemos. ¿Qué queremos? Pues inhibir, que ya no se fume, que ya no se consuma tal cosa. Bueno, pues vamos a generar programas donde se informe que es riesgoso porque puedes tener una adicción, y la adicción te puede generar este tipo de enfermedades y evolucionar. Platicábamos en la ocasión anterior que cómo nos íbamos a imaginar que hoy no podemos imaginar que alguien fume en un avión. Antes decíamos, ¿cómo nos podemos imaginar que le prohíban a una persona que esté fumando en el avión o en un restaurante? Hoy lo tenemos. Eso es la evolución del derecho, eso es regular la conducta del ser humano en la sociedad, y que vamos reconociendo y que vamos construyendo todo lo que son límites para respetar las condiciones de cada uno y sobre todo la salud. Entonces, al igual que esto, yo creo que podemos ir avanzando, y lo primero es visibilizar cuál es el efecto que tiene, cuáles son las condiciones que se establecen, y el legislador ya irá viendo si es conveniente o no es conveniente, siempre y cuando haya un razonamiento adecuado, y como en el caso del aguamiel, pues que haya todo un soporte de por qué se considera una bebida que es de tradición y que además va encaminada a fomentar tradiciones y sobre todo de sectores vulnerables. Sí, habría que ver qué otros productos pueden quedar incluidos en ese Claro. supuesto bajo esos mismos parámetros, ¿no? Bueno, después tenemos que precisamente el artículo 8 exime del pago del impuesto a las personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de tabacos labrados, de combustibles automotrices, de bebidas saborizadas y de combustibles fósiles. Dice, en estos casos las personas distintas de los fabricantes, productores o importadores no se consideran contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones. No están exentos, simplemente no están sujetos al pago del impuesto, no tienen por qué tener la obligación inscrita. Y entonces, por ejemplo, una tiendita que venda cigarros, que venda puros, que venda tabacos labrados, combustibles automotrices, bueno, las gasolineras, las estaciones de servicio, combustibles fósiles. En esos casos, pues ni la tiendita que vende los tabacos labrados, ni la estación de servicio que vende los combustibles automotrices, combustibles fósiles, que ahí también están la gasolina, el diésel, etcétera, no son sujetos del impuesto. Así es. Entonces, ellas compran y venden, por ejemplo, la tiendita compra y vende los cigarros, y entonces, por el hecho de que no es fabricante, productor o importador, no causa el IEPS, aunque esté vendiendo puros, aunque esté vendiendo cigarros, o la estación de servicio, aunque venda gasolina, aunque venda diésel, no importa el tipo de gasolina, pues ya no sería sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante destacar esto. Una cosa es ser exento y otra cosa es ser no sujeto. No sujeto es cuando la ley no dice nada de mi supuesto. Oiga, y que yo vendo gasolina y entonces también voy a tener que cargar. La ley no dice nada, entonces es
no sujeto, porque no hay ninguna regulación. Hay que recordar que en materia tributaria un principio fundamental es de estricta aplicación de la norma. Si no lo dice textual la norma, no me pueden obligar, porque de lo contrario estarían violentando el principio de legalidad y de reserva de ley. Hay que tomar en consideración que cuando nosotros hablamos del principio de legalidad y reserva de ley, no es cualquier norma. Puede ser que alguna regla que me establezcan en un reglamento, en una norma, en una miscelánea fiscal. Sin embargo, aquí nos establece que tiene que ser en la ley. Y cuando nosotros hablamos de leyes, que debe de haber pasado por el proceso legislativo, lo cual implica que nuestros representantes, los diputados y diputadas, puedan haber conocido de la disposición, haber votado y decidido si se establece este gravamen, porque además es una carga muy fuerte, es lo que vamos a tener que cubrir en relación a los consumos que realicemos. Entonces, conclusión, cuando yo no estoy sujeto es porque el legislador, en una norma con rango de ley, no lo contempló. En cambio, cuando estoy exento todos estamos obligados a pagarlo, yo estoy en ese supuesto, pero por alguna razón el legislador dijo, en tu caso te vamos a eximir, estás exento. Ya no Entonces es muy importante. Que sería el mismo caso de los restaurantes y bares, porque dicen no es enajenación si vendes en botellas abiertas o por copeo. Entonces salen del objeto del impuesto al momento en que venden en botellas abiertas o por copeo ya no tienen la obligación. O la venta que se hace, por ejemplo, acompañada de alimentos en el restaurante, efectivamente. Cosa distinta que si es un lugar donde se dedica, un bar, por ejemplo, que hace las ventas, tendrá las obligaciones que se establecen. Bueno, uno, el pago del impuesto, y dos, las obligaciones que ya platicábamos, destruir o rayar la etiqueta o la identificación de la bebida alcohólica, pues para evitar lo que ya habíamos platicado. Pero siendo botella abierta o por copeo, no aún siendo problema. bar o restaurante, no causan el impuesto, ¿no? El otro caso que establece también, regresando a las excepciones al objeto del impuesto, a los que enajenan bienes y que no van a ser sujetos del impuesto, pues viene precisamente para las cervezas, bebidas refrescantes, que serían estos vinos de mesa con mezclados con otros sabores, los coolers, cigarros puros y otros tabacos labrados, dice, u otros productos que contengan nicotina, así dice, así como las bebidas energetizantes, dice, siempre que se efectúen al público en general. Dice, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de estos bienes. Entonces, en estos casos, si estamos hablando de personas que venden al público en general, ya dijimos cerveza, bebidas refrescantes, no bebidas alcohólicas, sino bebidas refrescantes, cigarros puros y otros tabacos labrados o productos con nicotina, y también bebidas energetizantes, no van a estar sujetos al pago del impuesto, a menos que sea el fabricante, productor, envasador, importador, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos al caso, por ejemplo, de la persona que tiene un negocio, que puede ser y ahí no importa que se dediquen, puede ser una farmacia, puede ser una papelería, puede ser la tienda de la esquina, tampoco estará obligado el pago del IEPS por estos productos que acabamos de citar: cerveza, los coolers, las bebidas refrescantes, cigarros puros y otros y otros tabacos labrados, dice que contengan nicotina y no habla de los puros, y las bebidas energetizantes, que serían estas bebidas que tienen, pues bueno, que ahora son muy populares, mucha cafeína y otras, pues drogas aceptadas, porque son finalmente drogas aceptadas y permitidas, que son muy consumidas particularmente por los jóvenes, y que en su venta al público, siempre y cuando no sea por el productor, envasador, etcétera, el vendedor no va a causar el IEPS. Pero vamos a una pausa y continuamos con esta parte. La revista Consultorio Fiscal, en sus distintas ediciones, presenta interesantes artículos escritos por distinguidos especialistas, quienes revisan y analizan temas de índole fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Asimismo, incluyen artículos adicionales elaborados por expertos en la materia, así como un resumen quincenal de las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto forma parte de los diferentes números de nuestra revista Consultorio Fiscal. Puedes suscribirte a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Entonces tratamos de separar cuándo una enajenación sí es objeto del impuesto por quien lo enajena y cuándo no lo es. Y entonces ya vimos los restaurantes y bares, que esos quedan fuera, siempre y cuando sean botellas abiertas y por copeo para su consumo en el lugar. Y hablando de los productos que se venden al público, ya señalamos el caso de las estaciones de servicio, las gasolineras, que ahí me platicaba ayer con un amigo precisamente sobre este tema, que son 3 tasas de IEPS, ¿no? O sea, una como combustible automotriz, otra como combustible fósil y otra que viene en el artículo 2A de la ley del IEPS. Que esta del artículo 2A hasta hace algunos años era por la venta final al público en general. Así es. Y entonces ahí sí las gasolineras sí causaban el IEPS por esa venta final al público en general. Pero después vino un cambio de ley, por todo un asunto que se presentó ahí, vino un cambio de ley y dijo ya, se acabó. La local ya no aplica esto, y entonces en realidad las estaciones de servicio ya no son contribuyentes de IEPS a partir de que vino ese cambio. Pero en el precio de la gasolina, cuando uno pide la factura, resulta que el IVA no coincide con la multiplicación de la base por el 16%. Así es. Porque ese impuesto, el último impuesto del artículo 2A, dicen que no es objeto del IVA. Que eso no lo debió haber importado la gasolinera porque era problema del fabricante importador el que causaba el IEPS y el IVA por una parte y por otra parte no. Pero el SAT decidió en una regla decir que no importaba que fuera hasta la venta final, que tenía que llegar sin IVA esa parte. Entonces, por esa razón las facturas no coinciden el IVA con la base. Pero me platicaba este amigo que él da cursos en empresas y demás, en colegios, que se ha encontrado casos de las estaciones de servicio de las gasolinerías que se quedaron con la idea de que seguían siendo contribuyentes de IEPS y que lo siguen pagando, no obstante que hubo el cambio de ley y que, como vemos, hablando de los combustibles automotrices que señalábamos, tanto como combustible automotriz como con tabacos, como combustible automotriz, perdón, como combustible fósil, quedan fuera del pago del impuesto en ese caso. Y pues bueno, a final de cuentas quedaron ahí y lo están enterando algunos de estas empresas, ¿no? Sí, ahí obviamente están haciendo un pago de lo indebido, entonces tendrían derecho a llevar a cabo la solicitud de la devolución. A mí me parece un poco complicado el que se lleve a cabo la devolución porque uno de los requisitos es que van a tener que acreditar a qué personas, cuánto fue lo que se facturó y se entregó, entonces va a ser difícil que lo puedan identificar. Yo ahí lo que recomendaría es, si encuadraron en ese supuesto donde todavía lo siguen pagando y no están ya obligados, es pedir una compensación, el saldo que tienen, acreditarlo con otro de la misma especie, de la misma obligación, para que se pueda subsanar de manera más rápida. Pero sí, efectivamente, con la modificación que se hizo, les exime del pago de impuestos. Esto va encaminado precisamente a no encarecer el costo de los combustibles, sobre todo los combustibles automotrices, porque, como bien sabemos, en el momento en que se incrementa el pago de o más bien el costo de este tipo de combustibles, automáticamente suben los precios, porque pues todo se traslada a través de carretera, y en consecuencia, pues esto lo que refleja es un mayor costo, que es un poco lo que estamos viendo con todo lo que es la turbocina. Sube el petróleo, sube el precio de la turbocina y automáticamente el precio de los vuelos se incrementa de manera muy notoria. Entonces sí, ese es un beneficio. A mí me parece que eso debemos de destacarlo como una orientación al contribuyente. Bueno, también antes de irnos a la pausa, veíamos que entonces algún negocio que venda al público cerveza, las bebidas refrescantes, cigarros, había dicho que los puros no, los puros sí, ya lo acabo de volver a leer, y otros tabacos labrados y los que contengan, otros productos que contengan nicotina, así como bebidas energetizantes, siempre y cuando no sean productores, fabricantes, envasadores, distribuidores o importadores de estos bienes, pues no están obligados a pagarlo. Si fuera una tiendita por ejemplo, de la empresa que fabrica las bebidas energetizantes, o una tiendita de la cervecera, por ejemplo, que tienen tiendas al público, pues esas sí causarían el IEPS, porque le está vendiendo el fabricante o el importador, es el que está vendiendo directamente al público en general. Y aquí hay otra excepción, dice que tampoco les aplica a las personas a los comerciantes, dice que obtengan la mayor parte del importe de sus ventas por personas que no formen parte del público en general, o sea, cuando le vendan a personas que les pidan factura con los impuestos desglosados, pues ya no se consideraría una operación con el público en general.
Lo que me parece que los deja un poquito en la inseguridad, porque dependiendo de si la mayoría de tus clientes te pidió factura o no, entonces en el importe, si la mayoría de lo que vendiste es con factura, con datos fiscales individualizados, entonces ya no te aplico este beneficio Así y entonces es. sí te vuelves contribuyente Sí. de IEPS por la venta, aunque no seas fabricante, aunque no seas productor, aunque no seas importador, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ahí está señalada esta excepción, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado porque en la obligación de cumplimiento puede ser que parte de la actividad que nosotros tengamos la hagamos en el supuesto de exención, otros en no sujetos, pero otros sí obligados. Eso no te exime de la obligación. En consecuencia, contablemente tendríamos que tener el registro de cuáles son los que se vendieron, bajo qué condición. Y eso obviamente nos permite el CFDI identificarlo claramente para evitar problemas porque... Además, vamos a suponer que no es enseguida, pero posteriormente llega una auditoría y verifican el cumplimiento de obligaciones si no cuadran los datos. Entonces ahí nosotros tendríamos que tener todo registrado, la famosa trazabilidad de dónde salió, por qué se aplicó, por qué no se cobró, y mientras de que podamos acreditarlo, pues no tenemos mayor problema. La complicación viene cuando nosotros pretendemos soportar las operaciones ya que tenemos el problema, ya que nos determinaron un crédito o que tenemos la facultad de fiscalización. Por eso yo creo que debemos de fomentar las acciones que sean preventivas y no tanto reactivas, porque a veces si no nos recordamos lo que se hizo en la semana de operaciones, pues menos aún hace un mes o hace un año. Entonces, dentro de la empresa es muy, muy importante, o del comercio, lo que sea, que tengamos protocolos, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que registrar. Y precisamente por eso el legislador ha incorporado el criterio de que forma parte de la contabilidad. En el caso del cumplimiento de la contabilidad, no podemos decir, bueno, y después lo voy a presentar o déjame lo integro. No, tú lo tienes que tener en el momento. Claro, la autoridad nos puede dar el tiempo razonable para que se lo presentemos, porque a lo mejor le voy a decir, es que lo tiene mi contador, bueno, te doy el tiempo razonable, un día, horas, para que me lo puedas presentar, pero sí tenerlo integrado. Entonces, sobre todo en operaciones donde tenemos, vamos a suponer que efectivamente es una miscelánea o una gran tienda, y ahí tenemos que tener registrado exactamente cuáles son los que sí está generando el gravamen, cuáles son las operaciones que realizamos, a quién se lo estamos trasladando y el costo de la retención y el entero. En caso de que no contemos con todos esos datos y el soporte, puede ser objeto de una multa o incluso en pequeños negocios de una clausura. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo mejor es tener registros, no necesariamente que tengan una gran contabilidad, pero sí control de entradas y salidas de las operaciones. Aunque la mayoría de estos comercios sí le venden en su mayoría al público en general. Casi nadie les pide facturas con datos individualizados y entonces, en general, pues por estos productos que acabamos de señalar, cerveza, tabacos, bebidas energetizantes, pues generalmente no lo van a causar, salvo que verdaderamente vendan a personas que constantemente les están pidiendo su factura, que ya estamos hablando a lo mejor de comercios casi al mayoreo, ¿no? En ese caso. Ahí sí es muy probable que caigan en el supuesto de pagar el impuesto, ¿no? O es muy frecuente en las tienditas que están cerca de algún edificio de oficinas en donde se va y se compra constantemente para esa oficina y en consecuencia le dice, pero al final del mes me das mi factura. Sí, ahí sí, porque si no, pues también sería un gasto innecesario el que cada que voy y compro una cosa de 200 pesos o menos de 200 pesos y me da mi factura. Entonces se acumula y en el mes, porque además la empresa también o el despacho, lo que sea, necesita tener el documento que acredite esos pequeños gastos que al cierre del ejercicio fiscal suman y cuentan bastante. Así es. Y bueno, tenemos el otro caso que es el del alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, que en principio causan el IEPS, pero luego siempre les dice que si cumplen A, B, y C y D, que ya siempre no. Entonces ahí el cumplimiento de obligaciones formales, pues es muy importante para no causar el impuesto, ¿no? Sí, de hecho es el artículo 2 en su fracción primera de la ley del IEPS donde nos establece que se va a gravar, por ejemplo, las mieles incristalizables con una tasa del 50%. Está muy castigado, la tasa es bastante alta. Sin embargo, efectivamente, nosotros nos vamos al artículo de exentos, que es el número 8, y ahí en los exentos me dice, bueno, pero sí cumples con estos requisitos, que básicamente volvemos a caer en lo mismo, el cumplimiento de obligaciones de carácter contable. Si tú tienes todos los registros, si das cumplimiento a lo que yo te estoy estableciendo, entonces estás exento.
Estamos hablando ahí de una cantidad considerable, es un 50% sobre el valor del producto que no se me va a gravar, siempre y cuando cuentes con el respaldo del registro. Y ahí lo que va buscando la autoridad es precisamente identificar las operaciones que se están realizando. Y es ahí donde se manifiesta que, dice el legislador, es que no nos importa recaudar, nos importa precisamente transparentar la operación y saber qué cosa es lo que estás haciendo. Y de alguna manera también impulsar ciertos sectores. Entonces, creo que es muy, muy importante que siempre que realicen operaciones se verifique el artículo 8, que son los exentos, porque además hay una cosa muy importante para que se pueda considerar y decir, yo estoy exento, a lo mejor mi contador me dice, es que estás exenta. A ver, vamos a verificar. Si estoy exento, la ley expresamente tiene que decir que en el supuesto donde yo estoy, no lo voy a pagar, estoy exento. Porque cuando se dice que por una interpretación y que es una estrategia, yo te voy a vender la idea, eso estamos encuadrando en supuestos donde se está abusando, no es una estrategia fiscal, puede ser fraude a la ley, puede ser evasión fiscal, y entonces el que se está poniendo en riesgo es el negocio. Entonces no confiar en eso, y la respuesta clave es, dices que puedo realizar esto, dame el fundamento. Y si hay fundamento, no tenemos ningún problema, porque lo mismo le vamos a decir a la autoridad, aquí el legislador establece esto y por eso lo estoy haciendo. Ahora, en este caso estamos hablando, y es preciso aclarar, lo que es alcohol etílico, porque hay otros tipos de alcohol, metílico, pues, y ese no es objeto del impuesto. Es únicamente el alcohol etílico el que es objeto del impuesto. Y ahí siempre, obviamente, hay que ver si caemos en la definición. Hay productos que a lo mejor se pueden reformular y hacer de otra, todavía hasta hace poco se podía cambiar de azúcar a lo mejor a otro tipo de edulcorante, que ya se modificó la ley y ya no se puede. Y ahora es para todos, pero a lo mejor si no se usaba azúcar y se usaba algún otro tipo de edulcorante que no estaba establecido dentro de la definición del producto, podría ser que yo no causara el impuesto, y era perfectamente válido. Pero ya estaba vendiendo otro tipo de producto. Pero ya eso ya cambió para este año y ya todos, no importa el edulcorante que utilicen, si es azúcar o no, de todas maneras van a causar el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? En la venta. Pero sí hay excepciones, hablando de las bebidas saborizadas, que antes se le llamaba refrescos, pero ahora se habla de bebidas saborizadas en general, ¿no? Y ese es el nombre que se utiliza, y dice que se venden en restaurantes, bares y otros lugares donde se proporciona el servicio de alimentos y bebidas saborizadas que cuenten con registro sanitario como medicamentos por la autoridad sanitaria, o la venta de la leche en cualquier presentación, sin importar que esté mezclada con grasa vegetal o con sueros. Dice entonces, se está también exento del pago del impuesto especial sobre producción y servicios, en el caso de estas bebidas saborizadas, ¿no? Sí, al respecto hubo una discusión bastante amplia en relación, por ejemplo, a lo que le llaman los famosos sueros revitalizadores, de las diferentes marcas que existen, en si se consideraba un alimento, no es un alimento, si tiene que pagar el impuesto, no tiene que pagar el impuesto, pero la ley establece en general cualquier tipo de endulcorante que utilices, inclusive que son o de los llamados productos de dieta, también estás obligado a pagarlo. Ahí se generó una discusión porque dices, bueno, a ver, el impuesto lo que busca es inhibir conductas, pero si estoy tomando un refresco que no me engorda, que no tiene endulcorantes, pues entonces deberías de darme el beneficio de la exención. Sin embargo, se identificó que este tipo de productos o de endulcorantes se estaba abusando y se decía que se utilizaba un tipo de endulcorante y no era cierto. Entonces, en el momento de la verificación y revisión, pues encontraron que estaban ahí diciendo cosas indebidas, mintiendo para no pagar el impuesto, y entonces la decisión de la autoridad, vamos a regularlo y entran todos. Que es un poco lo que comentábamos hace un momento de todo lo que es nicotina, que entrarían ahí precisamente los famosos vapeadores. Entonces no habla de vapeador, pero es el que encuadra. La finalidad es esa, es inhibir la conducta para el consumo, y un mecanismo que tiene el legislador para establecer fomento o inhibir es el gravamen. Pero puede ser que en ese momento el legislador se dé cuenta que es necesario fomentar o apoyar ese sector, porque el propio sector se puede acercar y decir, mire, legisladores, esto es lo que está pasando, el famoso cabildeo, y establecer que tengan algún beneficio, o que este beneficio sea solamente momentáneo y que se establezca dentro de la ley de ingresos o algún estímulo para fomentar, como tenemos en el caso de la gasolina. Si nosotros estuviéramos pagando el precio que corresponde de los combustibles automotrices, estaría arriba de 30 pesos promedio. Sin embargo, el beneficio que se está dando por parte del gobierno federal es dar una cantidad
que no es otra cosa sino un subsidio y que yo no estoy en contra siempre y cuando sea momentáneo. El subsidio es para subsanar, para salir adelante de ese bache y después grabarlo. Y en este momento que estamos en medio de las guerras a nivel internacional y que el precio del petróleo está cambiante y sube con mucha facilidad, eso lo que pone en riesgo es que se incremente la gasolina, y si se incrementa la gasolina, detone precisamente el incremento de los productos y haya inflación, cosa que a nadie le conviene. Entonces, para mantener estables las finanzas a nivel nacional, se otorga el subsidio, que está costando muchos miles de millones, pero sin embargo se ponderó y se dijo que es mejor generar desestabilidad social o absorber el costo. Y me parece que la decisión fue adecuada, absorber el costo. Así es. Y bueno, entonces tenemos también, entonces los refrescos, las bebidas saborizadas, tampoco van a causar el impuesto en los restaurantes, bares donde se proporcionan alimentos, pero tampoco en las tienditas, porque ya habíamos visto que quedan fuera. Entonces queda fuera la cerveza, las bebidas refrescantes, las bebidas saborizadas, las bebidas energetizantes. Hablando de un negocio que venda todo ese tipo de productos, los tabacos también quedan fuera, tabaco, los puros cigarros quedan fuera. Y entonces, de los productos que todavía quedan, digamos que no se ha señalado nada, pues estaríamos hablando de los plaguicidas. Dice, bueno, están exentos aquellos cuya categoría de peligro de toxicidad aguda correspondan a la categoría 5, pero nada más esos. Todos los demás causan IEPS, ¿no? El petróleo, crudo y gas natural pues, también está exento. Y finalmente, los últimos que estarían exentos serían los productos que contengan nicotina, que sean utilizados como terapia de reemplazo de nicotina, que cuenten con un registro sanitario como medicamento emitido por la autoridad sanitaria. Solo esos, ¿no? Entonces, prácticamente hablando de una persona o negocio que venda al público en general, pues lo que quedaría grabado para el IEPS, y eso los convierte en sujetos del IEPS, aunque no sean productores, importadores, envasadores, distribuidores, sería el caso de los de la venta de bebidas alcohólicas, que esas no quedan fuera, de los alimentos de consumo no básico y con alto contenido calórico, y de los plaguicidas, excepto el de la categoría 5 de toxicidad, ¿no? Entonces hay negocios pues en cualquier lugar de todos los niveles que venden este tipo de productos y que no tienen inscrita la obligación del IEPS y que en estricta teoría son contribuyentes del IEPS, son sujetos del pago del impuesto del IEPS. Y las tasas en bebidas alcohólicas, por ejemplo, la omisión en el pago del IEPS, pues es alto, ¿no? Porque en función a la graduación alcohólica, pues la tasa puede llegar al 50% en ese caso. La más bajita, 26.5, lo cual está también es alto, o sea, ni el IVA ni el, bueno, el ISR sí es más alto, pero de todas formas, o sea, no se considera esta causación. Y al no considerar que, o sea, porque venden el producto al precio, digamos, que se encuentra en cualquier lugar, sin importar si quien vende es productor, envasador o es comerciante, ¿no? Venden el producto al mismo precio. Pero entonces quiere decir que parte del precio de venta que están cobrando, pues el 16% es IVA, ¿no? Entonces se divide entre 1.16, pues me da la base del IVA y el IVA. Pero luego de lo que me queda de precio, hay una parte que es ingreso y hay otra parte, ingreso afecto al pago del ISR, y hay otra parte que es objeto del impuesto especial, impuesto del IEPS en este caso. Entonces, si estamos hablando que la tasa, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, yo sí necesito verlas, voy a redondear, porque son 26.5 la más baja, 30 la que sigue, de más de 14 grados Gay-Luz saca hasta 20 y de más de 20, 53%. Entonces vamos a redondear a 50. Entonces vamos a suponer que vendemos una bebida alcohólica en 348 pesos, ¿no? Entonces 48 pesos es el IVA, 300 pesos aparentemente es el precio. Pero en realidad no, porque estamos hablando de que tendríamos que dividir eso entre 1.50. Y vamos a suponer que entonces el ingreso son 200 y 100 pesos es el IEPS, ¿no? Entonces, si no está considerando que está causando el IEPS por la venta de bebidas alcohólicas, de alimentos de consumo no básico, que ahorita estamos con bebidas alcohólicas, ¿no? Y plaguicidas, excepto el de toxicidad 5, entonces sus ingresos para ISR está declarando 300, lo cual está mal. Equivocado. Porque sus ingresos son de 200 pesos. Así es. Está omitiendo el pago de 100 pesos del IEPS. El IVA, pues está bien, porque a final de cuentas la base del IVA es la suma del precio más el IEPS y da lo mismo, ¿no?
Pero el tema es que los CFDIs, los CFDIs a lo mejor no están mal porque el IEPS siempre va oculto en el precio, ¿no? Entonces, el precio del producto, suponiendo que alguien le pida factura o que haga su factura global, que ahí sí debería desglosar el IEPS, pero bueno, suponiendo que alguien le pida factura, va a aparecer precio 300, IVA 48 y se acabó, ¿no? Nada más. Pero el tema es que no está enterando el IEPS y que los ingresos y sus declaraciones para ISR están mal. Y si ignora que además es contribuyente de IEPS, las facturas de compra de las bebidas alcohólicas, pues si no sabe que al venderlo causa IEPS, entonces seguramente a su proveedor no le pidió que en la factura venga el IEPS desglosado. Entonces, el problema es que sus facturas de compra no reúnen requisitos fiscales porque no traen las contribuciones indirectas desglosadas, en este caso el IEPS, y entonces el gasto no es deducible, el IEPS no es acreditable por la falta del cumplimiento del requisito, y no importa eso, de todas maneras al SAT le debe sus 100 pesos de IEPS por cada botella que vende, en ese caso, ¿no? Sí, los montos se traducen en que yo vendí una botella de vino, lo vendí, lo que estamos platicando, el ejemplo de 300 pesos, pero realmente no son 300 pesos porque tienes que quitarle el monto del impuesto. Y el legislador dice, bueno, pero no te preocupes porque tú lo puedes acreditar. No, es que como yo no hice la retención, tampoco pedí ni verifiqué que mi factura viniera con todos los requisitos para poder hacer el acreditamiento. Entonces, como ya fallé en el procedimiento, a la hora que yo lo quiero realizar, lo que me van a decir es que no cuadran los datos. Y entonces el problema que vamos a tener es que esa operación que se realizó, de todas maneras me lo cobra la autoridad, pero sin embargo yo no tengo con qué respaldarla. Pero como ya sabemos, independientemente de que conozcas o no la disposición, tú tienes que pagar tanto, es tu obligación, así es que la diferencia es de tanto. Y ahí encuadraríamos en que no estamos cumpliendo con la obligación de declarar, sabemos perfectamente que hay obligaciones formal y la obligación material, y no se está cumpliendo con la obligación formal, que es precisamente reportar estos movimientos, que se traduce en un pago incorrecto del impuesto a pagar, de los cálculos que hice, y esto pues en principio a mí se me traduce en un problemón por todo el ajuste administrativo que yo tendría que hacer. Modifícate ISR, modifícate, y además otra cosa muy importante, no estamos aislados. Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México existe el cobro del impuesto a las últimas ventas de bebidas alcohólicas, que no puede trasladar, tiene que absorber directamente el que está haciendo la enajenación, el de la tienda, el de la donde vende la vinatería. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que también estoy equivocada. Entonces, esto se traduce en una bola de nieve que me va generando problemas tanto en el cumplimiento de obligaciones a nivel federal como a nivel local. Pero estas conductas también pueden encuadrar en tipos penales porque se puede identificar que esas facturas, de acuerdo al 2929A de Código Fiscal de la Federación, están integrados de manera incorrecta. Entonces puede encuadrar como falsos comprobantes fiscales, y la consecuencia de una revisión de comprobantes fiscales que se presumen que son falsos, pues implica varios problemas. Primero, que me pueden cancelar el certificado de sello digital, y después que si lo juzga pertinente la autoridad dé conocimiento a la autoridad competente, que no es otra cosa sino que lo conozcan por la vía penal. Entonces se genera una serie de complicaciones porque yo tengo una tiendita y vendo productos, pues sí, pero no te informaste cuáles son tus obligaciones en materia de IEPS, porque aquí encuadra perfectamente todo lo de la venta de productos con contenido, con alto contenido calórico, o lo que todos conocemos como comida chatarra. Que ese es otro tema. Digo, el de las bebidas alcohólicas, sí hay una omisión, porque la gente seguramente no tiene, mucha gente no tiene la obligación inscrita, debiendo tenerla, sin importar que ellos no sean productores, envasadores, importadores, demás. Pero el otro tema también es el de los alimentos de consumo no básico, que son complejos. Yo creo que el cálculo más complejo viene ahí porque primero hay que ver qué alimentos sí causan y qué alimentos no causan en ese caso, ¿no? Y entonces hay una lista de los que son objeto que dice, bueno, primero, la lista que te voy a decir, que son botanas, productos de confitería, chocolates y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche y alimentos preparados a base de cereales. De todos esos, aparte de que los vendas, que sea el producto que acabamos de señalar, es que tengan un contenido calórico, una densidad calórica de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos.
que generalmente los alimentos pues no causan IVA. Bueno, causan IVA la tasa cero, no hay un cobro del IVA propiamente, pero en estos casos el IEPS es del 8%, e igual sus ingresos están, si no consideraron que al vender todo esto causan un 8% de IEPS, pues sus ingresos para ISR están falsos. Y me van a decir, bueno, entonces quiere decir que pagué ISR de más y pagué ISR IEPS de menos o no lo pagué. Sí, pero no se puede compensar uno con otro. Entonces, de todas maneras, el problema de pago lo tenemos en ese caso. El adeudo lo tenemos, aparte de todo lo que habría que corregir, ¿no? Y bueno, aquí el tema también es ver las definiciones de cada producto de estos que señalamos, las excepciones, y si en la etiqueta traen este contenido calórico que establece la ley, más de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Si no traen la etiqueta, ya de entrada causan el IEPS. Entonces hay que ir producto por producto, a ver si cae en la definición, a ver si tiene el contenido calórico que dice, a ver si trae etiqueta o no trae etiqueta, a ver qué excepciones hay en términos de las reglas de miscelánea, de criterios normativos, para ver qué sí y qué no causa IEPS, lo que lo hace pues todavía más complejo, ¿no? Sí, porque estamos hablando y previendo eso, el legislador dice, en caso de que no me le pongas los sellos al producto, se considera que lo tienen. Algunos productos inclusive no solamente tienen 275 calorías, sino tienen 800 calorías y no lo mencionan. Ahí me parece que es una área de oportunidad para el legislador, porque si con 275 kilocalorías en un paquete de 100 gramos debo de pagar un 8%, si yo estoy vendiendo productos en donde tienen 800 kilocalorías, entonces debería de gravarse más, porque si no resultaría cuestionable su proporcionalidad. Pero eso sería otra cuestión. Aquí lo único que está grabado, recordemos el principio de estricta aplicación de la norma, y si no es exactamente lo que dice la disposición, no puede ser grabado. Y me recuerdo, por ejemplo, en el caso de los budines, en donde en una empresa decía, es que yo no estoy horneando, yo lo que estoy haciendo es poniéndolos en la olla express y ahí los preparo, y el procedimiento que me da la ley es diferente. Y efectivamente es distinto, entonces por estricta aplicación de la norma, pues resulta que no está grabado. Entonces hay que tener cuidado, porque puede ser para bien o para mal. Y la otra cuestión muy importante es que no debe, en mi opinión, no se debe de establecer en la ley de manera casuística en qué casos sí, qué casos no. Bajo estas características, estas condiciones, los productos, y quizá establecer estos están exentos, estos no van a estar sujetos, pero no pretender grabar, obtener un listado de todo lo que sí está obligado, porque hay un sinfín y se cometieron algunas inconsistencias, como por ejemplo los productos de leche tradicionales de Michoacán o de de Guadalajara, por ejemplo, están grabados y son productos típicos que lo que se fomenta o lo que se pretende es fomentar precisamente su producción, porque son dulces regionales y están grabados por IEPS. Y se discute, por ejemplo, comparado con el aguamiel y demás, ¿no? ¿Por qué no aplican criterios similares en ese caso? Pero sí, en este punto en particular me parece que estos negocios abiertos al público, las tienditas, es una locura determinar que sí, que no, su inventario, su inventario y cuándo sí causan el 8% o no. Me parece que aquí la autoridad, cuando creó el IEPS en el comercio de estos productos, que fue en 2014, sí, que muchos los mandó a herramientas simplificadas de contabilidad y facturación, pues ¿por qué no les estableció en la herramienta de facturación un catálogo de productos que causan IEPS, ¿no? O ¿por qué no es una lista de catálogos de productos que causan IEPS? Porque verdaderamente para los negocios pequeños y medianos, pues sí es un auténtico dolor de cabeza. Y la otra es, ¿por qué no retiene este impuesto al vender a través de plataformas digitales? Una persona que venda cerveza, que venda bebidas alcohólicas a través de plataformas, no está la tasa de retención para esas operaciones. Así es. Pero bueno, pues entonces aquí es crear cultura fiscal, promover el cumplimiento, y pues bueno, nuevamente le agradecemos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el apoyo para la realización de este programa, y a ustedes recordándoles que la próxima semana tienen una cita con nosotros en estos temas de carácter jurídico fiscal que estamos tocando a lo largo de estos programas. Aquí los esperamos. Gracias. Gracias.